Buenos días, amados hermanos, iglesia, qué gusto estar con ustedes, pues bueno, a través de las cámaras, ¿verdad?, de Facebook. Y bueno, es un gusto para mí, es un privilegio. Primeramente te doy la bienvenida, te habla el pastor Martín Lizárraga de Base de Salvación, aquí en Tucson. Y bueno, por las cuestiones de todo lo que está sucediendo ahorita, por esta pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Nos hemos visto forzados a estar transmitiendo los servicios del domingo, cuando menos de aquí, de hoy al día 3 de enero, o sea, 2 semanas más, vamos a estar transmitiendo desde aquí, desde casa. Pues hemos llamado, ¿verdad?, a una cuarentena en vista de lo agresivo que ha estado el virus, ¿verdad?, en estas últimas semanas, y tratando también de cooperar un poquito con el sistema de salud en cuanto a las recomendaciones. Así es que le doy las gracias por conectarse. Hoy es un día maravilloso, un día de domingo, un domingo, ¿verdad?, de diciembre. Y ya a pocos días de celebrar, ¿verdad?, la Navidad. Un tema bastante controversial. Mucha gente, no lo festeja, critica al que sí lo festeja. Unos dicen que no se deben de poner arbolitos, que son fiestas paganas, que las Saturnalias romanas, que la iglesia tradicional ha hecho una mezcolanza, ¿verdad?, de todo eso. Pero en lo que sí puedo adelantarte un poquito, porque es el tema que vamos a estar hablando, y es precisamente acerca de Jesús. Jesús, solo Jesús. Vamos a estar hablando un poquito, vamos a cambiar la dinámica de lo que es el servicio de adoración normal, regular, como lo llevamos en el templo, puesto que no lo podemos hacer de la misma manera, ¿verdad? Así es que vamos a dedicar un poquito más de tiempo a estar reflexionando acerca de este tema, que va a ser bastante importante, porque ahorita toda la gente, ¿verdad?, estamos con ese espíritu que nos embarga, ¿verdad? Por ejemplo, en casa, los arreglos, las preparaciones para la cena, la familia, aunque este año, pues con todas las restricciones a los que hemos sido llamados, ¿verdad?, a respetar, pero el mismo espíritu es el que invade el corazón de las otras personas. ¿Y cuál es el corazón, ese espíritu que invade a las personas? El dar, el compartir. Y Jesús, ¿verdad?, es el regalo más grande que Dios ha podido darnos. Así es que de esa manera, ¿verdad?, podemos nosotros introducir este tema. Vamos a estar hablando de Jesús, solo Jesús. Así le vamos a poner ahora. Jesús, solo Jesús. Pero vamos a estar hablando de Él desde una perspectiva, desde el Antiguo Testamento hasta hoy, el cumplimiento que vamos a festejar. Independientemente de que muchas denominaciones, religiones, o grupos, o sectas, como le quiera llamar, digan lo contrario. Nosotros tenemos un Dios de fiesta, un Dios de celebraciones, que Él nos invita. Hay en la Biblia aproximadamente 40 fiestas o 40 celebraciones que el Señor desde el Antiguo Testamento nos llama a realizar y a gozarnos. Claro, y por supuesto, todo esto tiene que caber en la medida o en la justa medida de no caer precisamente en el desorden. Las fiestas son celebraciones, no son arrebatos, no son borracheras, no son dimes y diretes, no, la fiesta a la que Jehová el Padre nos invita normalmente es a la reflexión, es al gozo, es al compartir, es al traer a nuestra memoria el centro mismo de la celebración. ¿Cuál es el centro mismo de la celebración? Insisto, Jesús. Jesús. Vamos a hablar de Jesús en este día. Vamos a meternos un poquito más en Jesús. Desde 700, 800 años antes de que Él naciera. Y cómo se ha ido presentando desde ese tiempo hasta el cumplimiento hoy ya en estos días que vamos a celebrar. Y es cierto, no hay un precepto bíblico, no hay un mandato bíblico que nos diga, tienes que celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. No hay uno que nos diga, pero
hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que discurrir, que pensar, que analizar. La Biblia no solamente se trata de mandatos y preceptos, esos son muy fáciles obedecerlos. Sí, porque dice el mandato de no robar, es muy fácil obedecerlo porque ya está explícito. Pero un principio es un poquito más difícil de entender y comprender. Por eso es que necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija. ¿A qué? A tomar decisiones, festejos o fiestas o celebraciones que agraden a Dios. Que se goce Dios en ella. No que sean de vergüenza, que sean de llevar vituperio al nombre del Divino Creador. Así es que vamos a empezar este domingo dándole gracias a Dios primeramente porque nos permite estar juntos, y también voy a invitar a los muchachos, a Melanie y a Martín, a que compartan algo de lo que ellos han preparado para este día a través de unos cánticos, ¿verdad? Porque acordémonos que es fiesta, que es celebración. Este mes es de celebración, pero celebrar correctamente, celebrar centrando nuestra mente, nuestro espíritu en el gozo que representa la Navidad. No el 25 de diciembre, como pues nos los han enseñado, simplemente es una fecha en la que remembramos, que recordamos que un día como el 25 nació nuestro Señor Jesucristo. No dice la Biblia, repito, fechas exactas, pero sí los ángeles se alegraron, los pastores se alegraron, Dios mismo se alegró, así es que nosotros no tenemos por qué no alegrarnos también. Si los muchachos ya están listos, les voy a invitar y les voy a ceder el lugar. Gracias, hermanos. Dios bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes que nos está viendo. Pues ahora estaremos usando este micrófono. Les pido que nos comenten ahí cómo se oyen. Estamos tratando con el sonido y todo, así que si se oye muy rezo mi voz o la guitarra, háganoslo saber. Pero como dijo nuestro pastor, estamos aquí para adorar, para glorificar el nombre de Dios, con lo que tengamos, la tecnología que haya. El punto es que Él lo escuche y que nuestras alabanzas sean escuchadas por Él. Amén. Adoremos, hermanos. Danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 en tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh,
Gloria a Dios. Sigamos orando, hermanos. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú, porque santo eres tú, porque santo eres tú. Amén. El resplendor del rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios.
su nombre es sobre todo Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Amén. Hermanos, le paso al pastor. Y qué correr, ¿verdad, hermanos? Para acá, para allá, pero ni modo, nos tenemos que acomodar, ¿verdad? A cualquier situación, a cualquier circunstancia. Y bueno, ¿qué les parece si después de habernos gozado, ¿verdad? A través de la música, ¿verdad? Que también es adoración. Recordemos que nuestro Señor busca adoradores, en espíritu y en verdad. En espíritu, ¿por qué, hermanos? Porque es el espíritu que nos embarga cuando nosotros traemos las alabanzas que exaltan, que bendicen, que reconocen al Padre. Ese espíritu nos empieza a embargar y esa es una celebración. Hoy nosotros estamos celebrando. Aquí en casa, ustedes allá en su casa, pero esto es una celebración. Estamos celebrando, es una fiesta. No confundamos lo que es una fiesta mundana, una fiesta a la que nosotros en un tiempo estábamos nosotros también relacionados, que era una fiesta anteriormente en nuestras vidas. Piensa, recapacita un momento, que era una fiesta para nosotros, antes de llegar o de haber sido llamados a formar el pueblo de Dios o la iglesia de Jesucristo. ¿Cuál era la fiesta para nosotros? Lo primero que se veía era música. Después de ahí, ¿verdad? ¿Cuántos invitados iba a haber? Y a multiplicar por 2 todas las bebidas, desde botellas de licor, cerveza. Lo primero que se le preparaba en una celebración era lo que se iba a tomar. Y después, ¿verdad? Después la comida y los adornos y todo eso. Hoy es diferente, hermano. Hoy, siendo pueblo de Dios, nación santa, ese linaje, ¿verdad? Escogido, que Dios ha dispuesto para nuestras vidas, entonces lo que nosotros buscamos primeramente, te recuerdo, es agradar al Padre. Y cuando nosotros agradamos al Padre, empieza a suceder un fenómeno en nuestro espíritu se goza. Cuando nosotros agradamos, cuando nosotros buscamos agradar al Padre, nuestro espíritu se regocija, porque te recuerdo una cosa, fuimos creados para adoración y exaltación y para llevar gloria al Padre. Esa es nuestra verdadera naturaleza. Por eso es que nosotros encontramos gozo en la alabanza, encontramos gozo en la palabra, encontramos gozo en las reuniones que tenemos para que el Señor nos instruya, encontramos gozo en la lectura bíblica porque esta nos alimenta. Entonces, esa es la manera como nosotros entendemos una celebración, llevando gloria al Padre. Y cuando nosotros llevamos gloria al Padre, nos regocijamos nosotros mismos. Así es que, hermano, bienvenido nuevamente. Vamos a empezar nuestra reflexión el día de hoy. Te repito, no es la liturgia normal, no es el movimiento normal de un servicio de adoración con todos sus escalones o formatos. Hoy, desgraciadamente, no lo podemos llevar así, pero sí podemos dejar que el Padre nos hable. Y te voy a invitar al libro de Isaías. Vamos a empezar ahí a hablar de Jesús. Hay en la Biblia, hermano, aproximadamente 33 referencias o profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Todo desde el inicio mismo ha sido un
una guía, un tipo y figura de. Por ejemplo, el Señor nos ha enseñado a través de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya nos iba guiando y dirigiendo hacia un Salvador, hacia una víctima, hacia un Cordero, que por medio de su sangre nuestros pecados iban a ser lavados. Todo ha sido desde el Antiguo Testamento una constante enseñanza, pero la ley es transitoria o fue transitoria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que sirvió en un tiempo para guiarnos, dirigirnos, ¿verdad? Al cumplimiento. El cumplimiento de la ley se llama Jesús. Solo Jesús. Entonces, nosotros ahora, en nuestra generación, o en nuestro tiempo, o en nuestro siglo, como habla la Biblia, nosotros ya no tenemos mandatos específicos acerca de, respetamos todo lo que se instituyó en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero ahora nosotros nos basamos, nos guiamos y nos dirigimos por la libertad que nos otorga la gracia. Así es que, hermanos, vamos a conocer un poquito de Jesús, el Jesús que en unos días más vamos a festejar. Y vamos a hablar, a cerrar esta enseñanza al final de los últimos minutos de esta hora, en razones por las cuales nosotros, o razones bíblicas, ¿verdad?, por las cuales nosotros sí podemos festejar la Navidad. No nos dejemos engañar, o no caigamos en religiosidad o en conceptos estrictos de grupos, ¿verdad?, que de ciertos pasajes hacen doctrinas. Vamos a vivir la libertad en Cristo, pero para eso tenemos que conocer quién es Jesús, quién es la historia, cómo es la historia de Jesús desde el Antiguo Testamento. 700 años antes, y ya el profeta Isaías nos habla, nos presenta, nos detalla a un Jesucristo, nos habla de su historia, nos habla de su misión, nos habla de títulos con los que habríamos de conocer al Divino Salvador, nos habla de ciertas características de Jesús, o sea, nos describe al Jesús que vamos a festejar en unos días más. Mira, vamos a empezar diciendo esto. Desde el Antiguo Testamento hay muchas profecías, hay 33 profecías aproximadamente, ya que hablan de Jesús. Desde el libro del Génesis, en el capítulo 3, en cuanto termina la creación, el hombre cae, y en ese capítulo ya nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Ya nuestro Padre sabía que íbamos a necesitar un Salvador, y todo en fila a eso. En el Antiguo Testamento, te repito, hay 33 profecías acerca de Jesús. Y en el libro de Isaías, nomás en el libro de Isaías, hay otras 33 referencias, o sea, profecías 700 años antes acerca de Jesús. Vamos a aprender un poquito, mira, te voy a llevar a un poquito a la historia de Jesús, para que tú en esta Navidad festejes con pleno conocimiento de quién estás festejando, y no nos dejamos, ¿verdad?, engatusar o engañar de fiestas paganas, ¿verdad? No tenemos que confundir una celebración divina con una fiesta mundana. Eso sí lo tenemos que hacer. Y en eso quiero ser muy enfático para no caer, porque no voy a defender una celebración mundana, una pachanga, una fiesta, un bacanal. No. Yo defiendo la celebración y mi derecho, y el derecho que quiero compartir con ustedes, de celebrar a Jesucristo. Primeramente, vamos a hablar un poquito de la historia. Miren lo que dice Isaías 7:14. Pon por favor tu Biblia en el libro de Isaías, ahí vamos a estar trabajando, en todo ese libro. El libro de Isaías, también llamado, ¿verdad?, el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de ese libro, cuando menos un tercio o prácticamente, ¿verdad?, un 35% del libro, probablemente el 40%, se refiere al Jesús profetizado, al mismo Jesús, al nacimiento de Jesús, y también a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante ese libro. Mira lo que dice Isaías. Vamos a hablar un poquito de la historia de Jesús, 700 años antes. Jesús, solo Jesús. Isaías 7, capítulo 14. Mira lo que dice, hermano. Nos vamos a ir un poquito rápido. Dice 7:14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre
Emanuel. La historia, el nacimiento. Aquí ya empieza Isaías a hablarnos de la historia. Para nosotros es fácil, hermano, ya conocer y entender eso. ¿Por qué? Porque ya lo vimos. Ya conocimos a la Virgen aquella, María, que el Señor escogió para dar a conocer o dar, mejor dicho, la bendición de usar su vientre para que naciera el divino Salvador, ¿sí? Nosotros ya lo sabemos, pero Isaías 700 años antes, imagínate, la capacidad espiritual o la visión que Dios le permite, el privilegio que Dios le permite de ver hacia el futuro lo que nosotros ya conocimos. Ahora, no solamente es el nacimiento de una virgen, también habla de la descendencia, de dónde iba a venir. Estamos hablando de la historia de Jesús. El nacimiento es ese, de una virgen. El Señor mismo dice, ¿verdad? Os dará a conocer. Pero fíjate, la descendencia también marca la descendencia. Capítulo 11, versículo 1 del mismo libro, Apocalipsis. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Verdad? Vamos a entender esto. Isaí, en el área de Judea, ¿verdad? Era un hombre común y corriente que tenía 8 hijos, ¿verdad? Y el más pequeño, el último, se llamaba David. El profeta está definiendo que Jesús vendría, estamos hablando de la historia de Jesús, vendría de esa línea de sangre, del rey David. En ese tiempo, obviamente, pues un simple muchacho, ¿verdad? Pastor, pero de esa sangre escogida por Dios iba a venir, ¿quién? Nuestro divino Salvador. Pero no solamente iba a venir, no solamente define, fíjate la exactitud. Yo quiero que entiendas algo, hermano. La exactitud que Dios, o la visión, o el espíritu que Dios deposita en Isaías para que no solamente hablara de quién lo iba a traer al mundo, sino de qué sangre, o sea, de qué linaje tenía que ser nuestro Señor Jesucristo, o nuestro divino Salvador. Pero no solamente eso, dice, ¿verdad? Que también iba a venir con la unción, o sea, iba a nacer con la apreciación, con la personificación de Dios mismo mediante su espíritu o la unción que iba a recibir. ¿Quién iba a estar? Fíjate, ahí mismo, capítulo 11, versículo 2, dice, y reposará, o sea, traerá, vendrá sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí está escribiendo las características del Espíritu Santo, el cual iba a venir sobre quién, sobre aquel retoño que iba a venir de la rama de Isaí, o sea, de David, de la sangre de David. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Espíritu que traerá, ese es el ungimiento, el sello que traerá nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro divino Salvador. Eso es la historia. ¿De dónde iba a venir? ¿De qué sangre iba a descender? ¿Y qué espíritu lo iba a definir? ¿O qué espíritu iba a traer en su misma naturaleza? Esa es la historia de nuestro Señor Jesucristo como hombre aquí en la tierra. O sea, como la manifestación de Dios, su esencia misma, a través del vientre de una virgen. Pero también nos define, no solamente la historia de Isaías, nos define también la misión de Cristo. ¿Qué iba a ser Cristo? ¿A qué iba a venir la rama de Isaí? ¿Por qué escogió a la Virgen? ¿Por qué le dio su Espíritu Santo? Mira, capítulo 9, versículo 2, de ahí mismo de Isaías. Capítulo 9, versículo 2, dice lo siguiente. Él vino para hacer, ¿qué, hermano? Fíjate lo que dice. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Fíjate qué maravillosas palabras, hermano. Es como si el mismo Isaías estuviera viendo en una televisión, en una pantalla, lo que iba a suceder 700 años antes. ¿A qué iba a ser la misión de Jesús? Hacer, ¿qué, hermano? La luz del mundo. ¿Sí? Esa es la misión de aquel vástago de Isaí, ser la luz del mundo. Pero también, aparte de la luz del mundo, iba a ser un juez.
que nos iba a juzgar. Esa era la misión que trae Jesús y esa es la misión que le dio el Padre. Acuérdate que ya en el Nuevo Testamento, en los Evangelios nos recuerda el apóstol Juan, ¿verdad? Que el Padre no juzga. ¿A quién le da el juicio? A su Hijo, o sea, a Jesús. Ya Isaías lo estaba viendo. Fíjate, capítulo 11, 3 y 4. Capítulo 11, versículo 3 y 4, dice lo siguiente. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Cuál es el espíritu de sus labios, hermano? La palabra. Acuérdate que Juan, cuando tuvo aquella visión en la isla de Patmos, ¿cómo representa, cómo describe él a Jesús? Que de su boca salía, ¿qué, hermano? Una espada. ¿Y cuál es la espada? La palabra de Dios. Acuérdate, ¿verdad? Nos describe también el Nuevo Testamento que la palabra, ¿verdad? Es como una espada de 2 filos, que corta y llega, ¿verdad? Corta tendones, corta huesos, corta el mismo espíritu, el alma, llega allá, hermano. ¿A dónde? A donde se discierne, ¿verdad? A donde el hombre tiene la decisión de decir sí o decir no, ahí llega. Así es que nuestro Señor iba a ser un ¿qué? Un juez también, hermano. Un juez sobre nosotros. Fíjate, estamos hablando un poquito de la misión de Cristo, pero también iba a ser un legislador. ¿Qué quiere decir un legislador? Un legislador es una persona que aporta leyes que rijan un pueblo, una nación, un grupo, ¿verdad? Capítulo 42, vamos a estar en Isaías, ponte vivo. Isaías 42, versículo 4. A mí me encanta, cuando yo hice el análisis de esto, hermano, yo dije, esto lo tiene que saber la iglesia. Porque hemos leído porciones, partes, pero necesitamos, ¿verdad?, conocimiento, necesitamos introducirnos en la Biblia. Fíjate lo que dice el capítulo 42, versículo 4, como legislador. O sea, una de las misiones de Jesús no solamente era ser la luz del mundo, no solamente era ser juez, sino también legislador, o sea, hacedor de leyes. 42, 4 dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas esperarán que su ley. Te sugiero, te pido que leas junto conmigo para que tú veas. Yo me puedo equivocar, hermano, pero tú, la palabra que tú vas a ver ahí, no se puede equivocar, es palabra de Dios. Y dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas, vivo, porque ahorita dije cosas y nadie me corrigió, ¿sí? Y las costas esperan su ley. Eso es legislar, eso es una de las misiones de Cristo. Pero también vino, ¿verdad?, como libertador. Fíjate lo que dice el versículo 7, ahí mismo, en ese capítulo 42, 7 de Isaías. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el libertador, el legislador, el juez, la luz del mundo. Pero no se cansa ahí la misión de Jesús, hermano. También, ¿verdad?, sería un portador de nuestras cargas, el llevador, el cargador de todos nuestros pecados, ¿verdad? Sería Él. Y te voy a llevar al capítulo 53, allá adelantito, 53, 4. Acuérdate, estamos analizando la historia de Jesús desde las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, específicamente del libro de Isaías. Él es también su misión portador de cargas. Capítulo 53, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El cargador de nuestras cargas, el sufrido. ¿Por quién?
por nosotros. Él nos sanó. Hoy es nuestro doctor divino. Hoy, no solamente en ese tiempo, hace 2000 años en la cruz, llevó nuestras cargas, nuestras enfermedades, sino que lo sigue haciendo. Él es nuestro portador de cargas, nuestro libertador, nuestro legislador, nuestro juez, la luz del mundo. Pero ¿sabes una cosa, hermano? También es nuestro divino Salvador. Aquel Salvador sufrido, aquel que todo lo da, aquel que no espera nada de ti. Aquel que se entregó aún sin haberte conocido. Ese es nuestro Jesús, solo Jesús, el que vamos a festejar en unos días. Fíjate, capítulo 53, ahí mismo, versículo 5 y 6. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestro divino Salvador sufrido, el escarnio, las enfermedades, los pecados, ¿verdad? A través de él. Eso es lo que nosotros festejamos, hermano. No vamos a llegar este día, no importa que muchas denominaciones digan que no se festeja, no importa que digan de la que viene de la iglesia tradicional, no importa si se haya hecho alguna mezcolanza por ahí pagana, nosotros festejamos a nuestro divino Salvador, a con estas misiones tan especiales, con esa historia tan especial, tan definida por Dios, a ese festejamos esa Navidad, a Él y solo a Él. Y sabes una cosa, hermano, no para ahí, también es nuestro intercesor. Y no solamente lo dice Pablo en el Nuevo Testamento a Timoteo, también 700 años antes, Isaías ya lo decía, capítulo 53, versículo 12. Por tanto, capítulo de Isaías 53, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús allá en la cruz, hermano? ¿Te acuerdas sus palabras? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. ¿Sí? Ha orado, ha sido nuestro intercesor desde el momento mismo de su muerte hasta el día de hoy, lo sigue haciendo. A ese Jesús, hermano, nosotros veneramos. A ese Jesús. Y es necesario que lo conozcamos. Es necesario conocer la historia de Jesús. Es necesario conocer su misión. Y también es necesario los títulos que Él tiene. Porque no podemos, vamos a decirlo así, no podemos referirnos a Jesús irresponsablemente, sin temor alguno de Dios, porque Él es Dios. No podemos tatuárnoslos en el brazo cuando nuestro corazón no está. No podemos llevarlo en una cadena de oro, con una esfinge, un dije, llevando ahí la cara de Jesús cuando nuestro corazón no existe. No nos podemos referir a Él como Chuyito, como Jesucito. No, Señor, Jesús, el Hijo de Dios, el Divino Salvador, con respeto, con reverencia, con vehemencia y con mucho, como lo escribe Pablo, con temor y temblor. Fíjate, por eso es que en este día el Señor nos ha instruido a través de quién es Jesús, para que nosotros tengamos mucho cuidado cuando nosotros nos refiramos a Él. Y no festejarlo con borracheras, como cualquier hijo de vecino, sino festejarlo en la reflexión de quién es Él, de quién es su historia, quién lo manda, por qué lo manda, a qué lo manda. Fíjate, te voy a llevar a capítulo 7 de Isaías, vamos a regresarnos un poquito. Capítulo 7, para que veas cómo lo describe el profeta, cómo lo describe él, 700 años antes. Capítulo 7, versículo 14. Fíjate qué bonito lo describe, ¿verdad? Dice de esta manera:
capítulo 7, versículo 14 de Isaías. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Ya lo leímos, lo estoy nada más repasando. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, uno de los títulos de Cristo, Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? La misma Biblia nos dice, ¿verdad? No, no vamos a ponernos a deliberar o a sacar conclusiones. Emmanuel simple y sencillamente significa, ¿verdad? Dios con nosotros. Dios se ha compadecido de nosotros y nos ha mandado un Salvador. Dios con nosotros, Emmanuel. En el Nuevo Testamento ya, cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, le dice específicamente que el nombre de aquel niño sería ¿qué? Jesús. Pero Isaías, 700 años antes, ¿verdad? Lo describe con el nombre de Emmanuel. O sea, Dios va a estar ¿con quién? Con ustedes. Dios con nosotros, ¿verdad? Pero también, hermano, no solamente es Emmanuel, fíjate lo que dice el capítulo 9. Disculpa, hermano, si te estoy llevando diferentes capítulos, pero este análisis es para prepararnos para ese festejo, con pleno conocimiento de quién es Jesús, ¿ok? Esa es la intención de esta reflexión. Capítulo 9, 6 de Isaías. No solamente es Emmanuel, sino también es que, dice el profeta, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el Jesús de la Navidad, hermano. Ese es el Hijo de Dios, la esencia de Dios, el compartir su naturaleza divina con este hijo. ¿Cómo es, hermano? Consejero. Fíjate bien, ¿a quién le pides tus consejos? Porque cada definición tiene su raíz. El profeta por algo nos los está escribiendo aquí, ¿verdad? El principado sobre su hombro. ¿Qué quiere decir? Que jamás va a dejar de reinar. En segundo lugar, ¿verdad? Admirable. Es digno de admirar. No hay en la tierra uno. En el libro de los Hechos dice, porque no ha sido dado a los hombres otro nombre en el cual haya salvación, o que haya salvación en la tierra, bajo el sol, en la tierra misma. No ha sido dado otro nombre más que eso. O sea, eso es admirable. Consejero. Cuando tienes problemas tú, ¿a quién le pides consejos? A la comadre, al amigo, al vecino, ¿verdad? O al cantinero, o al mesero. ¿A quién le pides consejo? Aquí tienes al consejero divino, a Jesús. Háblale a Jesús, comunícate con Jesús, dale gracias a Dios por Jesús. Háblale a Jesús, tú vas a recibir consejo de Él, ¿verdad? Dios fuerte, habla de la naturaleza misma de Dios. Padre eterno, la divinidad misma puesta en Él. Príncipe de paz. ¿Por qué príncipe de paz, hermano? ¿Por qué? Porque va a cantar Noche de Paz. ¿O por ese villancico? No, hermano, porque es el que nos ha permitido dejar de tener guerra entre Dios y nosotros. Es el príncipe de paz, el que ha restaurado la relación entre Dios y el hombre. Hemos dejado de estar en guerra con Dios y hoy estamos en paz, en obediencia, en sometimiento y guardado en la fe. ¿En quién? En Jesús mismo. Ese es nuestro príncipe de paz. Pero también es, hermano, Rey de Justicia, 32:1. Y voy a parar aquí. Tengo muchas más escrituras de este mismo libro, pero necesitamos avanzar. También no solamente es admirable consejero, sino también Rey. ¿De qué, hermano? De justicia. No corrupción en él, no moches, no mochadas, ¿verdad? No cheques bajo el agua, no nada oculto, sino Él es, hermano, Rey de qué? De toda justicia, de toda claridad. 32:1 dice, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán, ¿en qué? En juicio. Ese es, hermano, nuestro divino Salvador. Esa es la historia de Jesús.
A grandes rasgos tengo muchas otras escrituras que hablan de su sabiduría, de su resplandor, cómo él iba a traer discernimiento espiritual, justicia, son las características de él, como la fidelidad, el silencio, la mansedumbre, la perseverancia, ¿verdad? Por cuestión de tiempo no lo puedo incluir todo, pero sí, cuando menos las principales. Ese es el Jesús que tú y yo adoramos. Ese es el Jesús que vamos a festejar en esta Navidad, este 25 de diciembre. Ese es el Jesús que yo quiero que tú pienses, ¿verdad? En la Biblia, hermano, encontramos dos palabras muy importantes que quiero compartir contigo, porque se ha presentado o se ha prestado a muchas malas interpretaciones. Hay personas que ese 25 de diciembre, día de gozo, paz y regocijo para todos nosotros, ¿verdad? Hay personas que están con las caras largas y criticando a todos aquellos, ¿verdad? Que lo festejan. Hay personas que no lo ven de esa manera, ¿verdad? Y han decidido no festejar ese día. Y está bien, pero la Biblia presenta, como te dije hace rato, principios, ¿verdad? ¿Qué es un principio y qué es un mandato? Fíjate bien, un mandato, como te dije al inicio, es algo explícito, algo que nos define, ¿verdad? No robarás, no matarás, no desearás. Esos son mandatos que la Biblia nos lleva, ¿verdad? Es la voluntad de Dios, perfectamente explícito. Pero, ¿verdad? La Biblia no puede no se trata de abarcar todo y cada una de las circunstancias de la vida. Por eso es que el Señor ha formado en nosotros principios. ¿Qué es un principio? Bueno, un principio, hermano, es una norma o idea fundamental. Y de ahí se deriva todo nuestro pensamiento y nuestros actos. Por ejemplo, el principio de la creación. Toda nuestra vida gira al principio de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros creemos, nuestros principios y valores definen, ¿verdad?, que Dios creó todas las cosas, que Dios creó al mundo. Y de ahí partimos para todas las demás, nuestras demás convivencias, relaciones, ideas o el compartir mismo con otras personas. Dios creó al mundo, ese es nuestro principio divino. Hay otros principios que dicen que fue creado por el choque interestelar, ¿verdad? De dos piedras allá en el universo, etcétera, etcétera. Otros definen los principios como que nacimos del chango, ¿sí? Otros definen principios, ¿verdad?, que nacimos por allá en el fondo del océano, ¿verdad?, con una partícula viva, etcétera, etcétera. Nuestro principio como pueblo de Dios, el principio divino que rige nuestras vidas, es que Dios es el creador fundamental de todo lo demás. Eso es lo que define un principio. ¿Qué es lo que tú piensas acerca de él? ¿A qué gira o en qué gira tu vida? Un mandato, pues, es algo específico, es muy literal, es lo que forma vamos a decir así, una base legal para nuestras vidas, ¿sí? O sea, no debemos robar, debemos adorar a nuestros padres, ¿verdad? Debemos, respetar a nuestros padres, no debemos desear, eso es muy claro. Pero los principios es un poquito más complicado y esto se ha, ¿verdad?, prestado a muchas malas interpretaciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué nosotros debemos de festejar la Navidad en estos días? Principalmente, hermano, vamos a entender una cosa. Dios es un Dios de festejo. Dios es un Dios alegre. Dios es un Dios que diseñó la música, que hizo la música. Si nosotros tenemos en nuestra vida el principio de que Dios es el creador de todo, entonces Dios creó la música. ¿Para qué? Para regocijo de todos nosotros, ¿sí? Para el festejo de ciertas ocasiones específicas. Es cierto que en la Biblia no viene la palabra Navidad, festejar el 25 de diciembre de Navidad. Muchas personas quisieran ver en la Biblia escrito, deben de festejar a Jesús el 25 de diciembre cada año. No, hermano, no viene de esa manera. Pero tampoco viene definida la palabra Trinidad. Y nosotros pensamos y creemos que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo? O sea, para eso es dado el Espíritu Santo,
a todo creyente que recibe a Jesús como su Señor y Salvador, para que el Espíritu Santo realice en nosotros o traiga a nosotros un espíritu de discernimiento. Discernir qué es lo que glorifica a Dios y qué es lo que no lo glorifica. Si el Espíritu Santo nos dice que no festejemos a Jesús el 25 de diciembre, perfecto, yo estoy con eso. Pero si el Espíritu Santo nos dice que tenemos que glorificar a Dios y agradecerle por el divino Salvador, esa es la celebración de Navidad. Independientemente del arbolito, independientemente de la fecha, independientemente de eso. Porque hay grupos, por ejemplo, voy a mencionarlos, porque no voy a hablar en contra de ellos, simplemente son parte de sus doctrinas, ¿verdad? Por ejemplo, los testigos de Jehová. Dicen que Jesús mandó a celebrar su muerte, y es cierto, pero no su muerte física, sino el por qué Él murió. Ellos dicen que hay que celebrar la muerte, no el nacimiento. Y eso es lo que dicen ellos, está bien, ¿verdad? Pero sabes una cosa, también argumentan que los apóstoles no lo festejaron. ¿Cómo vamos a saber todo lo que hicieron o no hicieron los apóstoles, hermano? La Biblia nada más nos habla de las cosas fundamentales, su doctrina, su conocimiento, pero no sabemos si ellos se reunían cada cierto tiempo, ¿verdad? A recordar, a festejar. Nosotros no lo sabemos, la Biblia no lo dice, por eso tenemos que apelar al Espíritu Santo, ¿verdad? Esta denominación o esta secta, como usted le gusta llamar, ¿verdad? Aunque definitivamente, ¿verdad? Es una secta por las características de esa organización. Los testigos de Jehová dicen que Roma instituyó la fiesta de la Navidad en el año 330. En algo pueden tener razón, ¿sí? Instituyó la fiesta, la celebración a Jesús, ¿sí? En una misa, en ese tiempo era la misa de Jesús, ¿sí? Pero, amado hermano, eso influirá o concluirá cómo nosotros debemos de vivir nuestra fe. Acuérdate que nuestra vida ha sido basada en tradiciones, en historia. El mismo Dios le dijo a Moisés, ¿verdad? ¿Sabes qué? Dile a tus hijos lo que yo he hecho con Faraón. Ahí lo puedes ver tú en el libro del Éxodo. Dile a tus hijos para que ellos se lo digan a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Porque nosotros vivimos en nuestra actualidad de historia, de tradiciones, de fundamentos hechos o vividos por hombres en el pasado. Y nosotros somos resultado y nosotros vivimos de acuerdo a lo que nosotros hemos sido enseñados. Y la tradición de festejar a Jesús es una tradición sana. Yo estoy de acuerdo que hay tradiciones negativas, sí. Pero no festejar a nuestro divino Salvador, no creo que eso lleve deshonra a Dios. Sí, no creo. Es cierto que Jesús dice que no festejó, que no nació. Ellos dicen también, ¿verdad?, que no nació el 25 de diciembre. ¿Por qué lo vamos a festejar en esa fecha? La Biblia no da fechas exactas, vuelvo a lo mismo, hay que consultarle al Espíritu Santo. La Biblia nada más dice, ¿verdad?, que nació en cierta época en la que los pastores todavía andaban fuera. Es obvio que en ese tiempo, ¿verdad?, o sea, en diciembre, los pastores no pueden traer a las ovejitas en el campo porque está lluvioso y frío. Sí, pero el 25 se escogió, hermano. Bueno, si alguien lo escogió no importa, ¿verdad? Pero no es la fecha, sino es el festejo. Los musulmanes tampoco, obviamente, no festejan la Navidad, pero ellos reconocen a Jesús, inclusive reconocen el nacimiento milagroso o la encarnación divina de Jesús. Los mismos musulmanes, cosa que muchas veces algunas denominaciones que se dicen cristianas no lo viven. El judaísmo mismo, ¿verdad?, no forma Jesús o el Nuevo Testamento parte de su teología, no festejan la Navidad. Ellos tienen un festejo que ahorita lo están viviendo, ¿verdad?, muy parecido en esta época, pero eso se llama Hanukkah o Hanukkah, ¿sí? La Hanukkah, ¿qué es? Es un festejo, ¿verdad?, de ellos, sobre las luces, sobre el candelabro, sobre la reedificación del templo, ¿verdad?, que el templo que estaba siendo, vamos a decirlo así, ¿verdad?, invadido, fue el pueblo de Israel, ¿verdad?, y el templo estaba siendo deshonrado, ¿sí? Esa, la liberación de ellos y la rededicación del templo o rededicación del templo sucedió 164 años antes de nuestro Señor Jesucristo, y es la fiesta que realizan ellos en estos días. Concuerda más o menos con la fecha, mas no es la Navidad, porque no está en su teología.
¿Ok? Así es que, hermano, ¿por qué vamos a festejar nosotros la Navidad? Sí hay motivos bíblicos, sí nos indican motivos bíblicos, ¿verdad? ¿Qué nos dicen los ángeles, hermano? Primeramente, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Lucas 2:14, es una de las formas que nosotros festejamos. Los ángeles festejan. Los ángeles mismos festejan, ¿verdad? Un evento tan maravilloso. Es la encarnación, hermano, ¿verdad? Un evento digno de celebrarse. Por supuesto, hermano, que sí. Claro que sí, hasta los ángeles, ¿verdad? Lo festejan. Dice, celebraron, claro, y los pastores, hermanos, se volvieron, dice, cuando les da la noticia. Lucas 2:20 dice, y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. ¿Qué estaban los pastores en su casa con la cara larga criticando a los que festejaban el nacimiento de Jesús? No, hermano, dice que volvieron al pueblo glorificando y ¿qué? Y celebrando. Inclusive hombres que ni siquiera eran creyentes en ese tiempo específicamente en Jesús, sino en Dios y en su manifestación. Aquellos reyes magos, o lo que nosotros conocemos como los reyes magos, inclusive ellos, hermano, dice, ¿verdad? La escritura, ahí lo podemos ver en nosotros en los evangelios, ¿verdad? Llegaron desde el oriente, se postraron delante de él, adorándole. Cuando una persona se postra, está adorando, ¿verdad? Y le llevan regalos como a un gran rey. ¿Tú no llevas regalo a una fiesta? ¿No es una manera de festejar aquel al cual se le está agasajando ese día? ¿No lo festejas con regalos? Eso es lo que hicieron estos hombres. Oro, incienso, mirra, regalos dignos de un rey, ¿verdad? Los magos vinieron a adorar, vinieron a celebrar, a festejar. Caminaron, ¿verdad? Semanas, meses. Ellos no llegaron el día que nació nuestro Señor Jesucristo en el pesebre. Ellos llegaron meses después. ¿Por qué? Porque venían desde Oriente. No sé desde qué parte vendrían. Si a ti te invitan a un bautizo, ¿verdad? A Los Ángeles, hasta allá manejas, ¿sí o no? Una quinceañera en Hermosillo y hasta allá manejas. Pues ellos venían a festejar al divino Salvador. Esas son razones bíblicas que la Biblia nos da para enseñarnos que tenemos un Dios de celebraciones, de festejo. Que nosotros no debemos de cuartear la voluntad de Dios y estar con las caras largas, ¿verdad?, en nuestras casas. ¿Cómo es posible, hermano, que no festejes el nacimiento de uno de tus hijos? ¿Qué no es un evento maravilloso en tu vida? Yo a las mamás les pregunto allá, ¿acaso no es algo maravilloso el nacimiento de cualquiera de sus hijos? ¿No lo recuerdan con regocijo? ¿No quisieran ese momento emularlo con un pastelito, con una celebración, con un abrazo? ¿Y por qué? El nacimiento del divino Salvador, nosotros tenemos que quedarnos callados, tristes, con las caras largas, criticando a los demás. Yo nomás voy a cerrar con esto, hermano. El apóstol Pablo, en cuanto a estas discusiones que hay, si festejar o no festejar la Navidad, hay gente ahorita que está con las caras largas criticando, ve los arbolitos, qué bárbaro, qué pecadores, ¿verdad? ¿Cómo van a festejar en Navidad? No, Jesús ni siquiera nació en ese día, porque son muy buenos para criticar, ¿verdad? No se festejan los nacimientos, porque en la Biblia habla de 2 nacimientos nada más. Esto es lo que dicen los testigos de Jehová. Que la Biblia habla de 2 nacimientos, nada más, el nacimiento de Faraón y el nacimiento de Herodes el Grande, aquel que hizo la matanza a los niños. Que por eso ellos no festejan. Esto será, de eso, pasaje de la Biblia, será una doctrina para que miles y millones de personas, porque ellos tienen muchos seguidores, no festejen a sus hijos. ¿Y sabes a qué los obligan? A ser hipócritas. Sí, hermano, a ser hipócritas. Porque todos aquellos testigos que dicen que no festejan el nacimiento de sus hijos, en el día que nacieron no lo festejan, pero el día siguiente le están dando regalos. Porque ellos argumentan, no, es que para regalar todo el año, etcétera, etcétera. Por 2 menciones de la Biblia acerca del nacimiento de 2 personas que desgraciadamente no eran buenas personas, por eso no van a festejar toda su vida el nacimiento de sus hijos. Ni siquiera el del divino Salvador, no, hermano.
No. Pablo dice, ¿verdad? En Romanos, voy a cerrar con esta escritura. Pablo dice en Romanos 14, del 6 al 10. Romanos 14, del 6 al 10. Dice Pablo, porque él es muy práctico, hermano. Y la teología, a mí me encanta, yo soy un admirador de Pablo, después de Jesús, claro, ¿verdad? Pero esa teología de Pablo, una teología práctica, una teología sencilla, pero muy profunda, inspirado por el Espíritu Santo, la dio a conocer y dice, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor, tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. ¿Por qué criticamos al que festeja la Navidad si para el Señor lo hace? ¿Por qué festejamos al que come tamales si agradece a Dios? ¿Por qué festejamos o por qué criticamos al que come pavo si agradece a Dios? ¿Por qué criticamos a los demás si al final de cuentas todos pareceremos, o mejor dicho, compareceremos, no pereceremos, compareceremos ante el tribunal de Dios? O sea, si morimos, para el Señor morimos. Si vivimos, para el Señor vivimos. Amado hermano, vamos a dejar esas teologías erróneas, esas interpretaciones bíblicas que no glorifican a Dios, porque Dios es un Dios de fiesta. Dios dice que hace fiesta, hermano, en el cielo. Los ángeles hacen fiesta cada vez que un alma se salva. ¿Y por qué no vamos a hacer fiesta nosotros, celebrando aquel por el cual nosotros fuimos salvos? Yo te invito, amado hermano, yo te invito a que festejes. Yo te invito a que reflexiones. Yo te invito a que cenes rico. A que si quieres poner árbol, ponlo. Y si no lo quieres poner, no lo pongas. Pero sobre todo yo te invito a conocer a Jesús. Jesús, solo Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar, que meditar en esta Navidad. Deja fuera el alcohol, deja fuera el festejo mundano, deja afuera todo aquello que no glorifique a Dios. Medita, reflexiona, celebra y glorifica a Dios esta Navidad por Jesús. Regala, si tienes presupuesto, no, si no, no te esfuerces, está bien, regala un abrazo, una felicitación. Si tienes para regalar, regala, pero recordando que el principal regalo no es lo que das, la camiseta, las pantuflas, la corbata o los calcetines, ¿verdad? O los boxers. No, regala a Jesús, habla de Jesús, comparte a Jesús. Y ese es el mejor regalo que le puedes dar a cualquier persona. Bueno, hermano, me despido, perdón, saludando, ¿verdad? A todos aquellos que hoy se han unido, ¿verdad? A nosotros, compartir este conocimiento con nosotros, este mensaje. A Abigail Lizárraga, ¿verdad? Mi hija, a Víctor Mariscal, mi yerno, a Gloria perdón, no entendí lo que me escribieron aquí. Gloria Jaureski. Gloria, bueno, Gloria, no puedo pronunciar el apellido, pero el Señor te bendiga y te saludo con toda la cordialidad verde del mundo. A Lupita, a Jesús, ahí en Hermosillo, a Sebastián en Nogales, a nuestro hermanito, a Estefanía Lizárraga también allá, ¿verdad?
son retoños de esta rama que usted ve aquí, ¿verdad? Marisol Nogales, por supuesto, hermanita, la iglesia, ¿verdad? Oasis de Salvación Nogales, Sonora. Alejandra Nieblas, hermana, gusto ver que ya está conectada, que ya está bien, que ya está reintegrada a su trabajo. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? A nuestra hermana Marilene Pérez, por supuesto, amada hermana, un abrazote, salud. A Jorge Barraza, a George, un saludote, ¿verdad? Y a todos aquellos, hermanos, que nos han hecho este gran favor de compartir con nosotros, ¿verdad? Tenemos peticiones de oraciones, pero hermano, el tiempo se nos ha agotado y vamos a pedirle al Señor para que todas esas peticiones no solamente lleguen a mí, hermano, que lleguen a Él y que le dé una contestación, ¿verdad? Porque yo solamente se las transmito, pero Dios es el que las bendice, el que las recibe y el que les da, ¿verdad? Luz verde. Y contesta Dios, ¿verdad? Muy singularmente. Algunas peticiones va a decir sí, y se va a hacer. A otras va a decir, espera. Y a otras definitivamente, si te van a causar un mal o van a traer una consecuencia negativa para ti, Dios va a decir, no. Así es que vamos a despedirnos en oración, ¿verdad? Amado Señor y Padre nuestro, bendito Dios, gracias por el regalo divino, Señor, de Jesús. En estos días, Señor, hay tanta confusión y tanto error, pero Señor, tu Santo Espíritu nos lleva a la luz, nos da el discernimiento necesario para entender y comprender que no es un día, amados Dios, el que festejamos a Jesús, sino todos los días, en oración, en meditación, en reconocimiento, en exaltación. Pero hay un día del año, Señor, en el que ese día se reúnen las familias para dar gracias por Él. Y ese día, Señor, la Navidad, te agradecemos, porque aún en ese día nos unimos, el pueblo de Dios se une para agradecerte por Jesús, para darte gracias y pensar que Jesús, y solo Jesús, Padre, es el medio, el camino, la verdad que nos lleva a ti. No hay otro, Señor. Es por eso que a Él veneramos, a Él festejamos, a Él celebramos, independientemente de todo lo que digan las otras personas, otras religiones. Al fin y al cabo, Señor, ¿qué poder tenemos nosotros para criticar a los demás? Bendito Dios, pongo delante de ti también, Señor, las peticiones de tu iglesia. La petición de cada uno de mis hermanos, que hoy, Señor, en sometimiento completo y absoluto, llevan delante de ti, porque hemos entendido que solamente tú, Señor, le puedes dar contestación, le puedes dar realización. Las ponemos delante de ti, tanto de salud, de provisión, de sustento, Señor, de espiritualidad, de salvación. Todas esas peticiones las ponemos en el nombre de Jesús, Padre, delante de ti. Padre, bendice a tu iglesia. Bendícenos, Señor, con tu presencia en estos días. Permite el gozo, la celebración, el festejo en nuestros corazones. Y que podamos nosotros compartir ese gozo con los demás. Señor, hemos orado en el nombre de Jesús. Vivimos por el nombre de Jesús. Y en este día, Señor, por el poder conferido que tú le das a este siervo inútil, yo bendigo, Señor, a tu iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados hermanos, quedamos despedidos. El Señor les bendiga. Este miércoles vamos a tener nuestro estudio bíblico por medio de la aplicación de Zoom. Te invito, si estás interesado en tomarla, por favor, mándame tu mensaje y te estaremos mandando el link para que tú puedas, que nos envíes por medio del chat de Facebook tus datos y estaremos mandándote el link el miércoles y para que te unas a nosotros por medio de Zoom y así tener una interacción más directa. El Señor te bendiga y festeja a Jesús. Solo a Jesús. Amén.